Bien, entonces comencemos con lo que vendría a ser. Nos habíamos quedado aquí en implementar lo que vendría a ser el copy with. ¿Qué es el copy with? Para que me entiendan mejor. Copy with nos va a permitir crear una copia, en este caso de evento, para que cualquier parámetro que no haya sido proveído o que no esté lleno se pueda corresponder a un directo campo. En este caso, si digamos hemos obviado el nombre, esto va a suceder al momento de actualizar. Cuando nosotros estamos actualizando estos campos, eh, dentro de la base de datos, obviamente, cabe una posibilidad de que, digamos, no queramos actualizar la ubicación y queramos mantener, solo queremos cambiar el nombre, digamos. Entonces solo cambiamos el nombre y con copy with lo que va a hacer es representar lo que sería el nombre y o tomar el argumento que en este caso sería el nombre y el restante que no ha sido modificado lo va a mantener. Entonces para eso nos serviría exactamente lo que es copy with y nos va a retornar obviamente un objeto evento en este caso. ¿Ya? Para este caso nosotros tenemos que decirle igual, tenemos que implementar lo que sería el ID, el name, el date, el location, todo. A diferencia de crear un evento, si se dan cuenta cuando estamos declarándolo como objeto, nosotros estamos colocando las interrogantes ahí. ¿Para qué o con qué razón? Como les estaba mencionando, con la posibilidad de que nosotros recibamos alguno de estos vacío, porque no queremos modificar al momento de actualizar la información, sino queremos que eso se quede y solo modificar algunas cosas en este caso. Muy bien, pero cuando recibimos todos estos parámetros, también tenemos que retornarlos. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a retornar un evento. ¿De acuerdo? Un evento que va a corresponder en este caso a este tipo de presentación. En donde yo le estoy diciendo cómo se está trabajando esto. El ID sí o sí se va a recibir. Yo le estoy diciendo que en este caso, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, si name está vacío, el parámetro que estoy recibiendo aquí para actualizar dentro de la base de datos, si ese name está vacío, entonces yo le estoy colocando el que ya estaba actualmente, o sea, para que no se quede en blanco. Si la fecha está vacía, la fecha que estamos recibiendo está vacía, igual aquí yo le estoy diciendo que me corresponda el actual, que no lo modifique. Y por último, si la ubicación está vacía, eso le estoy para eso son estas dos interrogantes. En lugar de usar un if, ¿no es cierto? Lo hacemos de esta forma directa. Entonces le estoy diciendo de que me va a devolver lo que vendría a ser, esto está de más ese punto y coma, me va a devolver el actual valor que tiene esa propiedad. En caso de que location lo estemos recibiendo como vacío. Entonces ese método sí nos va a servir al momento de actualizar o modificar algo dentro de nuestra base de datos. Para ello hemos creado, entonces aquí ya no vamos a poner implement copy with, sino que aquí lo vamos a comentar y lo voy a decir method to copy events with the new values. Que este método me va a permitir crear una copia del evento y con sus nuevos valores. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces ya tengo aquí lo que vendría a ser evento. Esto ya lo puedo quitar. Ya tenemos lo que vendría a ser nuestros métodos. Tenemos en sí la clase evento con su constructor. Aquí está su constructor. Tenemos el copy with, que en este caso nos va a permitir hacer copias y actualizar los valores. Tenemos el toMap para transformar a mapa y guardarlo dentro de la base de datos. Y el fromMap para obtener los valores de la base de datos
y transformarlos a un objeto de tipo evento. Entonces, de esta forma nosotros ya estaríamos con nuestro primer modelo, que en este caso sería evento. Tenemos otros dos modelos más. En este caso tenemos el de people o person. En este caso aquí yo le voy a poner person en singular, .dart. Nuevamente lo voy a separar y aquí esto necesita esta partecita. Muy bien, procedemos a crear lo que vendría a ser nuestra clase, que se va a llamar person. Va a tener los valores de ID, entonces aquí le decimos int interrogante ID. ¿Por qué en este caso dentro de evento estoy poniendo el interrogante aquí dentro de person? Igual estoy poniendo el interrogante dentro de la misma clase, dentro de las mismas propiedades. ¿Cuál es el sentido, digamos, de esto? De hecho, más adelante, cuando estemos trabajando con SQLite, SQFlite, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta de que los métodos que tiene ese paquete no nos genera directamente el ID por defecto, sino que al momento de ingresarse la información a la base de datos, de ahí recién nosotros obtenemos el ID una vez que se haya insertado el valor. Entonces eso nos complicaría un poquito nosotros aquí decirle que esto no puede ser nulo, sino más al contrario, sí tiene que ser nulo en una primera instancia. Entonces aquí tenemos person, tenemos string, este va a ser full name, lo vamos a poner igual. Luego tenemos genre o el género. Aquí lo voy a poner string, no es email, es género. La edad, que en este caso vendría a ser entero. Tampoco nos va a permitir nulos, igual que esto. Todos los datos los vamos a hacer llenados. Edad, email. Entonces aquí le voy a decir string, email. Y por último el teléfono. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestras propiedades definidas. Ahora vamos a crear nuestro constructor person. ¿Y qué valores vamos a pedir? Denme un segundito. ¿Qué valores vamos a aquí recibir? Le vamos a decir que vamos a poner el ID, full name, género, age, email y phone, ¿no es cierto? Ese vendría a ser nuestro constructor. Entonces, ya tenemos definido nuestro constructor. Ya. Ahora vamos a replicar los mismos métodos. Vamos a empezar con el toMap, que es lo más importante para guardar la información. Entonces aquí le digo que voy a devolver un mapa que va a ser de tipo string y dynamic, porque va a ser dinámico. No sabemos cuáles van a ser los valores dentro de las propiedades. Y lo voy a llamar de la misma forma toMap. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. En este caso, recuerden que aquí, cuando nosotros estamos cambiando o realizando los cambios, tenemos que asegurarnos de que estos valores sean los que hemos definido aquí dentro de nuestra base de datos. No puedo, por ejemplo, aquí poner ID string, cuando aquí dentro de mi base de datos yo estoy definiendo que va a ser de tipo integer. O no puedo poner datetime cuando yo aquí en mi fecha, ¿dónde está? Aquí, le estoy definiendo como texto. Entonces, aquí es donde hay que tener ese cuidado. Aquí le digo, entonces, que este método va a retornar lo que vendría a ser
el ID en forma de mapa, va a retornar el nombre completo, full name, va a retornar el género y el email. Por suerte aquí nosotros estamos trabajando con date o con fechas, entonces no hay ningún problema de cambios y transformaciones en esa parte. Entonces esto es lo que nos va a permitir guardar dentro de la base de datos, el método toMap. Luego tenemos el otro método que es fromMap, el que nos va a permitir leer la información desde la base de datos. Entonces aquí yo le digo factory person.fromMap. Este método va a recibir un mapa. Por eso aquí le estamos diciendo que va a recibir un mapa de tipo string dynamic, lo que justamente estamos devolviendo aquí también, ¿es cierto? Entonces estamos haciendo un trabajo en el cual se está haciendo las transformaciones correctas. Entonces aquí le voy a decir que se va a retornar una persona. Esa persona obviamente va a tener lo que vendría a ser los parámetros. Aquí en fromMap, como les había explicado en la anterior clase, tenemos que asegurarnos de trabajar con los campos que también están definidos. ID, como está aquí en nuestra base de datos, name, date, location. Entonces, para facilitarme un poquito más el llenado de la información, aquí le voy a decir que el ID lo voy a recibir de aquí, de la tabla people, lo voy a tomar el ID. De mi mapa que estoy recibiendo, lo voy a colocar el ID. Y para el resto de elementos lo mismo. Full name, género, age, email y phone. Todo debe coincidir con lo que hemos creado en nuestra base de datos. Muy bien, ya tengo entonces fromMap. Ahora vamos a crear el obviamente para poder actualizar. En este caso sería copy with. ¿Ya? Que este método, como les decía, me va a permitir trabajar con las nulidades. En caso de que no reciba algunos de estos valores al momento de actualizar mi base de datos con with new values, y aquí lo voy a poner to update the event in db, en database, en la base de datos. Entonces aquí en el copy with voy a hacer lo mismo. Voy a crear primero como si estuviera haciendo una instancia o un objeto como tal. Tengo que declarar eso. Entonces aquí le digo int id, y lo mismo con los otros, que en este caso no estaría que en este caso estaría diciendo de que pueden ser nulos todas esas propiedades. Obviamente tengo que definir lo que vendría a ser mi constructor dentro de copy with. Algo muy importante que me estaba olvidando aquí, cuando ustedes están retornando lo que vendría a ser del copy with, asegúrense siempre de hacer las referencias correctas. En este caso, si estamos trabajando con name, aquí colocan name. Si estamos trabajando con date, obviamente. Algo también que me estaba olvidando, aquí, por ejemplo, no estoy declarando nulidad en ID. Sí o sí le estoy pasando el que ya estaba, porque el ID no se va a poder modificar. Al momento de actualizar dentro de la base de datos no se puede modificar, sino que se queda ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos definiendo en este apartado. El ID, como no se va a poder modificar, sí o sí va a tomar o va a tener que ser el que ya estaba siendo utilizado. Entonces eso lo voy a decir aquí. Muy bien. Aquí entonces le digo que se va a retornar
a persona. Y aquí le vamos a pasar los parámetros de persona, obviamente. Le decimos this ID y en este caso le decimos si el nombre que estamos recibiendo no es vacío, que se mantenga. Si full name que estamos recibiendo al momento de hacer la copia es vacío, entonces que se mantenga. Si el género al momento de querer actualizar está vacío, igual que se mantenga el género que se tiene. Entonces con esto nos aseguramos de que al momento de actualizar nuestra información se quede como debería de ser. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos modelos ya completamente completos en otras palabras. Ahora nos faltaría el último, que sería el attendance. Entonces aquí dentro de modelos voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar attendance.dart o la tabla de asistencia en este caso. Vamos a crear nuestra clase attendance y aquí vamos a empezar a definir nuestras propiedades. Primero voy a poner un int id, voy a poner date, time, una fecha, status, ya, eso. En sí, todo lo que estamos recibiendo aquí, lo que es ya las relaciones, el event ID, el person ID, todas esas son lo que vendría a ser las referencias hacia otros objetos, hacia otras tablas en este caso. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos definiendo aquí. Algo que creo que no he hecho en ninguno. Aquí sí en event. Me he olvidado poner este final. Ahorita me estoy dando cuenta. Aquí entonces voy a definirlo final. Estos cuadros de mensajes que me salen. Final. Eso. Aquí en attendance igual voy a colocar como final. Listo. Ahora sí defino lo que vendría a ser su constructor. Aquí vas a recibir el ID, la fecha, el status o el estado, el event ID y la persona ID. Todo esto se va a recibir desde la base de datos, como está aquí. ID, date, status, event ID, person ID. Muy bien. Ya tenemos entonces lo que vendría a ser nuestro constructor. Ahora vamos a crear nuestros métodos, en este caso primero el toMap, para guardarlo en la base de datos. String dynamic toMap. Vamos a retornar nuestro mapa. El ID, la fecha, como en el caso del evento, lo estamos transformando a un isostring, como aquí, para que se guarde, debido a que en la base de datos date es tipo texto. Por eso lo estamos definiendo como un isostring, para que se guarde como un texto plano. Como ya tenemos el toMap, ahora nos toca el fromMap, factory, attendance.fromMap. Muy bien, aquí ya estamos recibiendo el mapa como parámetro. Y tenemos que retornar lo que vendría a ser nuestro objeto de asistencia. ¿No es cierto? Entonces en attendance le digo que el ID va a ser igual al ID del mapa, la fecha, como es de tipo texto, aquí lo tenemos que transformar a que sea tipo datetime, porque datetime.parse lo que hace es tomar la fecha que está en formato de texto o en formato de string y lo transforma a datetime como tal. Entonces ahí es donde nosotros ya estamos haciendo los cambios que les mencionaba hace rato.
Y por último, vamos a poner lo que vendría a ser el attendance copy with para las actualizaciones de nuestra base de datos. Muy bien, aquí eso. Ahora, dentro del copy with, nuevamente hay que colocar lo que vendría a ser mi declaración de objetos. Entonces aquí le digo int id, datetime, status, event id, person id. ¿Sí? Todo coincide. Una vez hecho eso, entonces ahora tengo que crear la copia, o bueno, retornar la copia. Le digo return attendance. ¿Por qué se me ha completado todo? Ya, return attendance. Dentro de attendance vamos a devolver validando los campos que de verdad existan en este caso. ¿Ya? Si existe el ID, bueno, en este caso sí o sí va a existir el ID, entonces vamos a guardar con el ID. Si la fecha existe la fecha, entonces guardamos la fecha que están recibiendo, y si no, guardamos el datetime actual. Todo esto para actualizar dentro de nuestra base de datos. Muy bien, ya tenemos entonces todos nuestros modelos relacionados a las tablas que hemos creado o que vamos a crear dentro de lo que vendría a ser SQLite, dentro de lo que vendría a ser nuestra base de datos. Quiero ver si no me falta nada aquí dentro de esto. Ya lo puedo cerrar, los modelos ya están creados. Aquí para verlo más grande está bien. El iniciador, el onCreate, igual ya lo hemos definido para todas las tablas. Muy bien, ya tengo todo bien creado. Muy bien, ahora, esto es lo que más tiempo nos va a llevar. Tenemos que definir o tenemos que crear un repositorio para trabajar con esta información, con la información de la base de datos. ¿Pueden ustedes crear el repositorio dentro de database? Se podría, pero como se darán cuenta, data está netamente relacionado a lo que vendría a ser la creación de la base de datos y el código que existe dentro de la base de datos, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, dentro del lib, crearnos una nueva carpeta que se llame repository. ¿Ya? Esta carpeta repository nos va a permitir crear, o es donde, mejor dicho, vamos a crear los repositorios para que se comunique con la base de datos. El attendance repository, el event repository, el person repository. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener aquí los métodos en los cuales nosotros vamos a enviar los datos para que se guarden dentro de la base de datos. Hay que trabajar de forma modular para que no todo se vaya juntando, sino que más al contrario sea más fácil de entender. Entonces dentro del repository voy a crear el primero, que en este caso vendría a ser, creo que el más fácil es person, ¿no? Person-repository.dart. Muy bien. Este repository.dart, person-repository.dart me va a permitir crear directamente lo que vendría a ser la comunicación. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí todo el CRUD necesario para nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a decir que esa va a ser una clase y se va a llamar person repository.
Muy bien. ¿Qué podemos hacer dentro de una base de datos? Como hará memoria, nosotros tenemos que centrarnos en lo que vendría a ser el CRUD para trabajar en este caso con las personas. Entonces tenemos que crear, leer, actualizar y eliminar todo eso aquí dentro de repositorio. Lo primero que vamos a hacer es entonces crear un método que nos permita añadir elementos dentro de nuestra base de datos. Ahora, cuando nosotros estamos añadiendo datos, se trabaja de la siguiente forma. Aquí lo voy a diagramar. Digamos que mi aplicación va a enviar o quiere enviar a la base de datos a guardar a una persona. Lo que va a hacer entonces mi app es esa información recibirla en lo que vendría a ser el repository o en el person repository, perdón. Aquí está mejor. Así, el person repository va a recibir la información y de ahí recién se va a enviar a la base de datos. Entonces mi app va a trabajar de esa forma. En el person repository podemos crear todo lo que vendría a ser el actualizar, el eliminar, el leer, todo eso hacia la base de datos. Entonces aquí dentro de person repository voy a crear un método. Cuando estamos trabajando con las bases de datos, nunca se olviden que son métodos o tienen que ser métodos asíncronos, porque no vamos a saber en qué momento nuestro repositorio, nuestra base de datos nos va a responder. Puede ser que demore si es que estamos haciendo una consulta o simplemente puede ser de que no haya una respuesta, ¿no es cierto? Hay esa posibilidad también. Por eso es que tiene que ser asíncrono. Tiene que estar a la espera de la respuesta que nos va a dar nuestra base de datos. Mientras la aplicación va a seguir ejecutándose, entonces va a esperar. Aquí entonces le digo future. Vamos a hacer primero el de añadir una persona. Ah, no. Estamos mal. Primero tendría que ser event. Entonces esto lo voy a dejar así de momento. Y en el mismo repository me voy a crear un archivo que va a ser event repository.dart. Vamos a ir en orden para que no nos compliquemos. Lo primero que se va a crear es obviamente un evento. A ese evento recién van a asistir las personas. Entonces aquí en el event repository lo voy a decir que voy a crearme un método que en este caso, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver el evento que ha sido creado, la información del evento. Entonces, nosotros le decimos que nos devuelva el objeto event. Y aquí ya me lo está haciendo las importaciones. Este event se está respondiendo ahí. ¿Ya? Y aquí yo le voy a llamar a mi método add event. ¿Ya? Que obviamente este método, para guardar o añadir el evento a la base de datos, tenemos que recibir el evento que queremos guardar. Entonces yo le digo event. Es de tipo asíncrono, que quiere decir que va a esperar a que se guarde ese evento dentro de la base de datos. ¿Ya? Muy bien. Aquí ahora lo que vamos a hacer es realizar la comunicación hacia la base de datos que está aquí dentro de nuestro database helper. Toda la conexión a la base de datos está aquí. Entonces nosotros, para realizar la conexión adecuadamente, vamos a utilizar este parámetro. ¿Ya? Entonces aquí en event le digo final, quiero realizar la conexión a la base de datos y voy a estar a la espera. Todo eso está en mi database helper.database. Can be accessed. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Aquí está bien. Database, get, async, está bien. No puede ser. Ya. Me dice que está en estático. Así. Nada. Ya he removido el estático. En este caso, entonces no tenía que haberlo removido. Ya. Static database, get database, está bien. Algo no me está funcionando bien. Los paréntesis. Perdón. Perdón, me estoy olvidando. Ya. Ya, entonces aquí ya está realizada nuestra conexión hacia la base de datos. De modo tal de que nosotros aquí estamos esperando a que se confirme esa conexión y se lo va a guardar en esta variable que tenemos ahí. Para tal caso, entonces, ahora nos correspondería, una vez que se haya determinado la conexión, lo que vamos a hacer es añadir el evento que estamos recibiendo a nuestra base de datos. Entonces yo le digo final. Y esto es muy interesante. El paquete SQFlive nos devuelve el ID al momento de guardar, o en este caso, sí, después de guardar el elemento dentro de la base de datos. Entonces aquí yo le voy a decir ID, que es lo que estoy recibiendo. Eso entonces me va a devolver el ID y le digo await nuevamente. Ahora sí, como ya tengo una conexión a la base de datos, le digo db. Tienen aquí sus métodos y el que vamos a utilizar es el insert. Nos dice aquí que necesitamos decirle la tabla en la cual vamos a trabajar. Entonces yo le digo aquí, nuestra tabla es event y los valores en este caso que vamos a almacenar. Y los valores, recuerden que están aquí dentro de event, está aquí, toMap, ¿no es cierto? Porque estos son los valores que idénticamente se tienen que guardar. Entonces aquí le digo event toMap para que se guarde efectivamente ahí. ¿Ya? Ahora, una cosa muy interesante aquí dentro del insert es este conflict algorithm, que en este caso me va a permitir a mí superar los conflictos de conectividad por cuestiones de algoritmo, en este caso, que haya dentro de SQLite. Entonces aquí le digo que vamos a trabajar igual con esa propiedad, conflict algorithm, y le voy a decir que utilice el replace para que en este caso no me dé un error, porque generalmente si no ponemos este conflict algorithm nos da un error. Entonces aquí ya estaría esto. Ahora aquí me sigue saliendo un error porque obviamente tengo que devolver un evento. Le digo return event.copyWith y ahí envío el ID. Por eso le hemos creado el copyWith. Aparte para actualizar la información
también nos va a permitir que cuando añadamos un objeto a la base de datos, en este caso un event, como nos devuelve el ID y queremos mostrar, digamos, el objeto, a nuestro mismo evento se le va a añadir el ID que recién se ha detectado, o en este caso que recién se ha insertado. Muy bien, esto nos permitiría añadir el evento. Vamos a crear ahora el otro que nos va a permitir obtener los eventos para ver cuántos eventos tenemos. En este caso, como estamos hablando de que pueden ser muchos eventos, le vamos a decir que nos devuelva una lista de tipo event. Entonces ahí estamos obteniendo esa lista de eventos. ¿Cómo se va a definir o cómo se va a llamar mi método? Le voy a llamar getEvents. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a recibir ningún parámetro. Por lo tanto, aquí esto va a estar vacío, porque nos va a devolver todos los eventos que estén dentro de nuestra base de datos. Entonces aquí ya le estoy definiendo el getEvents. Nuevamente, aquí, me estoy olvidando, esto también es asíncrono. ¿Ya? Nuevamente aquí lo que vamos a hacer es realizar o revisar nuestra conexión hacia la base de datos. Db await database helper punto database. ¿Ya? Una vez hecho eso, ahora vamos a hacer la consulta hacia la base de datos. Esta es una consulta que nosotros podríamos, digamos, hacerla aquí con SQLite, en nuestro SQLite-code, que sea una consulta codeada, que esté codeada en este caso, que esté aquí guardada. O lo podríamos hacer aquí, para que directamente se obtengan los valores. En este caso, para ser más ordenados, aquí tenemos que mantener netamente lo que vendría a ser lo mayor posible código de Dart. Entonces aquí me voy a crear otro string y le voy a llamar getEventsTable. Y ahí estaría mi código. Como ustedes han debido ver en base de datos, select asterisco from event me va a permitir obtener los elementos desde la base de datos, ¿no es cierto? Esta es una forma de nosotros poder obtener lo que vendría a ser nuestras, ¿cómo se dice? Nuestros eventos, ¿ya? Hay otra forma también. Aquí yo le digo final, directamente le voy a poner que nosotros vamos a guardar en una lista de mapa donde vas a tener nuestro string y vamos a trabajar con dynamic. ¿Ya? Eso es lo que les estoy diciendo. Ya esto lo voy a llamar maps. No, sería event maps. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es consultar a la base de datos await y le voy a decir db.query. Con dbQuery, si se dan cuenta, ¿dónde está? Aquí está. Me dice que es suficiente indicarle la tabla, ¿ya? A no ser que queramos hacer otras consultas como el where, tener el group by para agruparlo, el order by para ordenarlo y todo aquello, ¿no es cierto? En este caso le voy a decir table directamente con la tabla event. Porque esa es la tabla que nosotros hemos creado. Y no se olviden esto también, chicos. Aquí está
Ah, no, es events, miren, es en plural, entonces me iba a salir un error garrafal. No iba a encontrar esa tabla, entonces me iba a salir que no existe, que es un error, ¿ya? Entonces aquí yo estoy obteniendo una lista de mapas que obviamente en este momento mi aplicación no conoce, solo sabe que es una lista, ¿ya? Eh, pero para que no nos confundamos, esto no lo voy a poner final, lo voy a poner var event maps, ¿ya? Aquí voy a hacer un ejemplo, qué es lo que estaríamos recibiendo más o menos. Dentro de event maps estaría guardándose un mapa, digamos, con el ID, el nombre del evento, la fecha y la ubicación, así. Pero no solamente un evento. Esto, no quería usar esto, ya. Sino que adicionalmente se puede estar añadiendo otro evento, ¿ya? Sigue añadiendo esto. Así, esta información me va a llegar en forma de mapa o si a ustedes les agrada mejor en formato JSON se podría decir, donde tenemos aquí un evento y otro evento. Eso se va a guardar aquí dentro de maps o event maps, perdón. Ahora, para poder trabajar o para poder hacer que estos mapas sean entendibles dentro de nuestra aplicación, obviamente tenemos que decirle que se transformen a un objeto event. Entonces aquí le voy a decir, vamos a trabajar de la forma larga y luego les voy a mostrar la forma corta. Eh, la forma larga sería que yo tengo que crear una lista de tipo event, ¿ya? Y definirla como vacía. Aquí le estaría definiendo como vacía esa lista de eventos. Luego, obviamente, como esto es una colección de elementos, puedo iterar dentro de estos elementos y realizar las transformaciones. Entonces lo voy a decir for, aquí voy a trabajar dentro de lo que vendría a ser var event map. Le voy a decir event map en singular. Aquí está en plural, en singular. Voy a buscar un mapa de evento que esté guardado en mi lista event maps. Aquí, en esa lista. ¿Es cierto? Ahora, como estoy recuperando ahí ya la información, vamos a transformar esa información, pero que sea de tipo event, porque eso es lo que nosotros tenemos que devolver. Entonces aquí le voy a decir events.add, como hemos visto, ¿no es cierto? Para una lista el método add me sirve a añadir elementos, pero no puedo poner el elemento así directamente, tengo que transformarlo. Y para ello nos sirve nuestro constructor, entonces le voy a decir event.fromMap, que en este caso va a transformar de mapa al objeto evento. ¿Y qué le voy a pasar? El event map, que aquí estoy obteniendo. Con eso ya estaría transformando a un objeto evento la información que aquí me está llegando en este formato. En este formato me está llegando de esa, perdón, en este event maps me está llegando en este formato, que es una colección de elementos. Si se dan cuenta, aquí está un elemento y aquí está otro elemento, pero está en formato JSON, se podría decir. Y eso lo estoy transformando de este formato a un formato event. Y obviamente una vez que se hayan terminado de añadir todos los elementos, aquí le puedo decir return events. Esta lista que ya he llenado hasta aquí.
Esta vendría a ser la forma larguita que hay para realizar la transformación. Sería la más larguita y la más comprensible, digamos.